Bueno, pues nada, vamos a iniciar el tercer debate. En este debate yo creo que es de mucha importancia para las empresas de desarrollo informático y para las empresas que tengan desarrollos propios, que quieran cumplir con la legislación aplicable verticalizada, ¿no? Antes hemos hablado en el primer debate de transversales, el RGPD 27001, en el segundo hemos hecho un foco más directo de la inteligencia artificial y ahora vamos a hacer un pool, vamos a recorrer, vamos a comentar y hablar de diferentes leyes que nos llevan o bien a una homologación o a una certificación, lo cual nos abre un camino, o bien es que necesito esa certificación para poder operar en ese sector y de alguna manera también para ser competitivos. Es decir, mira, yo tengo o cumplimiento legal, es que si no tengo esto, porque yo estoy en ese sector, me aplican estas sanciones, ¿no? Y sin más, pues vamos a presentar un poco a los ponentes. Tenemos dos ponentes muy expertos. Tenemos a Lucas Carcelén, que ha trabajado, perdón, que ha colaborado en los debates anteriores. Ya sabéis, Lucas es experto en Legal Tech, en toda la parte normativa que aplica a los software, con amplia experiencia en empresas consolidadas, startups, sector público, vamos, una eminencia. Y aquí tenemos con nosotros a Enrique Meseguer, es un experto también en leyes que aplican a software, sobre todo porque él es uno de los líderes, de product owner de Ahora RP. Ahora RP es uno de los RPs también líderes en España, con más de 3.000 instalaciones en todas las diferentes suites. No hablo solo de RP orientado a facturación logística, sino también en temas de recursos humanos y otros sectores, ¿no? Y ha sufrido o ha disfrutado con nosotros en su auditoría de ley antifraude, ley Crea y Crece que estamos ahora y con la digitalización certificada, entre otros temas, ¿no? Y sin más, Luis, sí. quítate el cartel de wifi, que se ve mucho. Tengo aquí el cartel de wifi, si alguien quiere conectarse. Muy bien, muchas gracias, sí. Sin más, vamos un poco a comenzar, ¿no? Vamos a empezar hablando, vamos a ir ya directamente al grano, ¿no? Vamos a hablar, ya hicimos un congreso el mes pasado, pero un poco por nombrarlo, ¿no? La primera de las leyes que ahora mismo está en todo, vamos a nombrar dos leyes que van, yo creo que juntas, ¿no? La ley antifraude y la ley Crea y Crece, ¿no? La ley antifraude con su modalidad Verifactu, con su reglamento y orden ministerial Verifactu, y la ley Crea y Crece, que justo esta semana se ha aprobado la orden ministerial y está pendiente de las especificaciones técnicas, mejor dicho, que van a salir en breve. De alguna manera, pues esto le aplica a todos los software que sobre todo generen facturación. Y en el caso de la ley antifraude es un espectro mucho más amplio, ya lo sabemos, toda la parte de prefacturación, facturas borrador, contabilidad, gestión, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si empezamos contigo, Lucas, ¿os ha afectado a vosotros o a uno de tus clientes esta parte o pensáis que os va a llegar a afectar toda la parte de la ley antifraude, la ley Crea y Crece? ¿Habéis tenido esta experiencia? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues ahora está muy latente, por así decirlo. Es decir, al final, por lógica, es algo que tiene que evolucionar. Lo que se fomenta un poco es velar por la trazabilidad, interoperabilidad, tener un control fiscal para evitar la economía sumergida y aparte luego tema de control horario y demás, que me parece pues utilizar los tiempos que hoy vivimos, ¿no? Entonces sí que es cierto que nos está afectando, que hay mucha problemática, llegan bastantes consultas y preguntas. De hecho, nosotros, yo ahora estoy de Head of Legal Tech en Spain Trato, que es una compañía americana y tal, y llevamos 10 años operando en Estados Unidos, pero ahora estamos abriendo en Europa, en Alemania, en España, en Reino Unido y probablemente Hungría. Pero lo que estamos viendo un poco en España es que estamos prácticamente planteando en integrarlo como una solución similar a Factorial o cualquier empresa que contemple estas previsiones, porque es un producto que se demanda y que creemos que tiene sentido. Por lo tanto, sí, hay mucha intranquilidad en el sector porque los mensajes son confusos, pero creo que es algo bueno, positivo y que necesitamos aplicar en nuestro día a día la realidad de las empresas. El control horario, por supuesto, y la trazabilidad de la facturación para combatir la economía sumergida también. Correcto. Vosotros, que nos consta, si pudieras responder, ¿cuánto tiempo os ha llevado a vosotros adaptar, porque no recuerdo de memoria, todos los controles que os trasladamos de la ley antifraude? Más o menos, ¿cuántos meses os ha podido llevar?
A ver, ha sido algo progresivo, ¿vale? Porque esto, pues, yo creo que fuimos de los, no sé si fuimos de los primeros, porque fue a partir del 2000, básicamente en cuanto salió la ley, al poco creo que empezamos a colaborar contigo, Luis. Entonces, bueno, ha sido algo progresivo que con el tiempo hemos ido evolucionándolo, pero bueno, yo diría que en primera instancia, pues estuvimos quizá un año haciendo adaptaciones y luego hicimos una segunda batida ya con cuando salió la normativa de Verifactu, donde aprovechamos para un poco revisar todo ese trabajo que se había hecho y ponernos al día, donde podemos decir que estuvimos 6, 7, 8 meses más, ¿de acuerdo? Ahora, de alguna manera, lo que estábamos comentando antes, con el micrófono cerrado, a veces cumplir la ley es paradójico, pero eso te preguntaré también, Lucas. Cumplir en este caso la ley antifraude, ¿no? Pues aquello que podría ser una ventaja competitiva, yo creo que lo sigue siendo, también nos ha traído problemas con clientes y distribuidores, ¿no? Por temas de rigidez o de... Sí, efectivamente, Luis. Bueno, las empresas, por su forma de operar, es un tema cultural, creo yo. Están acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera y entonces es complicado muchas veces defender según qué medidas tienes que establecer tú en el software, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo. Bueno, el tema de la expedición, de la obligatoriedad de que la fecha de la factura sea la fecha del día. Eso es una cosa que está recogida, como bien sabes, en el reglamento de facturación y que, bueno, en Verifactu y otro tipo de normativas remarcan, pero no es una cosa nueva. Esto nos ha traído bastantes problemas porque las empresas están acostumbradas un poco a operar, bueno, emitiendo una factura al último día de mes y por lo que sea no pueden operarla, la emiten 3 o 4 días después, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos tenido muchos problemas también porque la competencia o parte de la competencia no ha sido tan rigurosos como a lo mejor hemos podido ser nosotros, pero al final yo creo que todo esto de una forma o de otra llegará y os voy a poner un ejemplo. Hace 2 o 3 semanas, bueno, sabéis que Ticketbuy, que es una normativa muy similar a lo que es Verifactu, que apareció que ya está totalmente implantada en lo que es el País Vasco, ellos no tienen Verifactu, sino que tienen Ticketbuy, pues hace 2 o 3 semanas recibimos una notificación de la Agencia Foral de Álava. Como que uno de nuestros clientes estaban recibiendo facturas de uno de nuestros clientes que emitía una factura con una fecha que no era la que correspondía, era una fecha anterior. Al final era un problema de que el cliente estaba operando con una versión un poco antigua. Nosotros contactamos con el cliente y, bueno, al final actualizó el software o está en proceso de hacerlo y eso se soluciona. Pero la Agencia Foral de Álava, en este caso, lo que nos decía era que si seguían recibiendo facturas con nuestro software, nos tendrían que quitar de lo que era la lista de software garante. En el País Vasco, en Ticketbuy, utilizan lo que es la lista garante. Entonces, una empresa, cuando adquiere un software, lo primero que hace es comprobar que el software está dado de alta en esa lista. Claro, esto es un tema delicado porque si no aparecemos en esa lista, pues evidentemente esto es un hándicap comercial para comercializar nuestros productos en el País Vasco. Y eso, digamos, que sería el mal de los males, porque esto podría evolucionar a algún tipo de sanciones que están recogidas en la ley antifraude, que pueden ser además sanciones considerables. Correcto. Entonces, perdón, y lo que quiero decir es que estas cosas que parece que no van a ningún lado, al final llegará Verifactu, llegarán y todos estos controles se harán y es importante estar adaptados a todas estas normativas. Él no lo ha contestado, pero yo sé que varios meses de trabajo conjunto ha sido. Y, de hecho, es verdad que esto de la fecha es un tema que lo hemos comentado nosotros tenemos en leyantifraude.com, trabajamos con más de 350 software, algunos muy conocidos, otros menos. Yo creo, sinceramente, Enrique, que de alguna manera vuestro software, después de pasar la adaptación que habéis hecho con nosotros, yo me atrevería a decir que ahora también es mejor producto. Sí. Tienes más las dimensiones de integridad, trazabilidad, como decía Lucas, las garantizáis también mejor, a lo mejor, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay un aspecto que no está recogido en lo que es la propia
en el propio reglamento Verifactu, que es un poco toda la trazabilidad que tiene el documento de factura o el asiento contable, en todos esos cambios que se van produciendo en ese ámbito. Entonces, pues un poco a raíz de la auditoría que hicimos contigo, también son controles que implementamos en su día, mucho antes de que saliera la normativa Verifactu, que luego nos han venido muy bien pues para cualquier problema que ha habido con los datos o tal, tener esa trazabilidad y garantizar, pues un poco poder explicar qué es lo que ha pasado de cara al cliente. Exacto. O en un momento dado él dar la confianza al cliente de que nosotros estamos cumpliendo la ley, que al final es un poco de... Es lo que se trata. Lucas, te voy a hacer una última pregunta de la ley antifraude, porque es un tema que a nuestros clientes, también o a los asistentes que están hoy, empresas de desarrollo también y clientes finales, les preocupa, ¿no? Oye, yo tengo un software de restaurante, yo me he adaptado a la ley antifraude, he metido ciertos controles que de alguna manera rigidez en algunas operaciones. Obviamente, esto ya no puede ser una barra libre de que ahora borro facturas, hago lo que me da la gana, como era antes. Pero algunos clientes nos han dicho, ¿no? Oye, Luis, estoy desesperado porque la competencia permite borrar facturas borrador y que desaparezcan. Los pretickets del restaurante que lo imprimen y lo pagas permiten borrarlo y desaparece. ¿Esto hasta qué punto, desde el punto de vista que yo sé que tú eres un experto, bueno, eres abogado, experto legal, hasta qué punto puede ser considerado competencia desleal? Para mí, al 100%, es decir, si hay una disposición normativa que te lo exige y además ahora con todo el tema crece, Verifactu, todo lo demás, el Estado se está involucrando, parece que van a meter API, luego parece que no, va un poco lento porque siempre el desarrollo están así y los recursos públicos, pero es algo que se va a fijar como un estándar. Entonces, entre medias de que sea plenamente obligatorio y sancionado, porque al final las cosas se aprueban, entran en vigor y para hacer el enforcement, que se dice en inglés, tarda tiempo hasta que haya sanciones, el cliente es el responsable de operar bajo la legalidad. Entonces yo, por ejemplo, esta semana, como os comentaba, queremos incorporarlo. He tenido una propuesta de una empresa importante, no puedo decir el nombre, pero hemos visto deficiencias legales con todo el tema del software. Entonces lo tiro para atrás, porque no voy a asumir responsabilidad ni para la compañía ni para mi equipo de trabajar con empresas o que no están dadas de alta en una lista cualificada o que no cumplen procesos normativos sólidos. Porque al final nosotros, como proveedores, ya tengamos un software de restaurante que presta servicio a restaurantes por toda España, queremos ser exigentes. Lo primero para la seguridad jurídica de nuestros clientes y luego para la nuestra propia. No podemos fomentar ni comercializar ni ser partícipes en iniciativas que no son seguras legalmente, por marca personal y por principios deontológicos. Ni como fabricante de software, efectivamente. Nada, ya simplemente por deontología, pero fuera de la deontología, si vas al negocio obstuso de querer hacer las cosas mal y reivindicar que tú haces las cosas mejor que los demás, lo que tienes que hacer es competir con los demás en igualdad de condiciones, por así decirlo, y reivindicar tu calidad técnica, jurídica y de producto. Por lo tanto, para mí, si no hay una herramienta de soporte que esté legalizada y que sea acorde a la normativa, no vale, porque al final es involucrarme a mí como empresa o a mi marca personal o a la seguridad jurídica de mis clientes, algo para lo que no estoy dispuesto de colaborar, por así decirlo. Yo creo que entra dentro de los riesgos de una ley como la ley antifraude, que quizá algún cliente nuestro ha perdido algún cliente, pero ha ganado, de alguna manera, compensado ganando en calidad y en más clientes que va a vender por tener la ley, ¿no? Siempre quedará algún cadáver, entre comillas, por el camino porque es que lo tengo que dejar, porque el cliente quiere irse a otro que es ilegal, ¿no? Vamos a pasar a la segunda ley, la ley Crea y Crece, ¿no? Vosotros, desde ahora RP, ¿cómo estáis afrontando la ley Crea y Crece? ¿Habéis empezado a iniciar los desarrollos? ¿Cómo estáis? Bueno, sí, nosotros, bueno, si no cambia ahora la normativa, a priori hay dos maneras de operar. Una es operar a través de una plataforma pública y que sea gratuita, y una segunda donde se podrá actuar a través de un tercero, una plataforma privada, que a su vez tendrá que depositar esas facturas, porque al final se trata en la plataforma pública. Bueno, nosotros ya estamos integrados con lo que creemos va a ser una de estas plataformas privadas, entonces desde ese punto de vista ya podemos dar la tranquilidad de que nosotros ya tenemos ese trabajo hecho, ya somos capaces de subir, y estas plataformas privadas, al final, sea cual sea el formato, que bueno, al principio se habló de FACE, luego parece que era VL, también parecía que iban a admitir EDI haciendo conversiones, bueno, ahí habrían varios formatos, aunque al final es VL. Nosotros, interactuando con esta serie de plataformas, ya lo tendríamos cubierto. Ahora estamos un poco a la espera de esas especificaciones, pero lo normal
es que abordemos el desarrollo de la misma forma que hemos abordado el resto. Muy bien. ¿Trabajaremos juntos seguro? Sí, seguro que sí. Claro, aquí hay un tema que no lo he dicho, la ley antifraude y la ley que crece, llevamos dos leyes, las dos tienen varias características comunes. Una es que son autocertificación, no existe una homologación oficial de la agencia tributaria. Y esto desde el punto de vista de responsabilidades, Lucas, yo siempre que hablo de temas legales me voy a ti, Lucas. Claro, ¿ellos hasta qué punto pueden estar tranquilos por utilizar una plataforma externa? Si te refieres a utilizar una plataforma externa como canal, ¿Una API? Una API no hay ningún tipo de problema. Al final, el que está imponiendo las directrices son ellos, que en este caso ahora RP se está adaptando bien, está siendo proactivo, está autocertificando su responsabilidad, pese a que todavía no están los criterios oficiales asentados. Entonces, esto es la evolución normativa en cualquier tipo de proceso de negocio y adaptación legal. Al final, la normativa llega, se transpone, se adapta, te piden una serie de pasos, una serie de especificaciones. En algunos casos se te va a exigir tener algún tipo de certificación o acreditación, como puede ser por parte de AENOR o cualquier tipo de entidad certificadora que garantice que cumples una serie de criterios técnicos. Normalmente, hasta que esto se desarrolla para cumplir los estándares de una ley, se da espacio a la autocertificación y además eso me parece que es el camino, sobre todo de empresas serias y proactivas, porque dices, hasta que yo tenga unos criterios sólidos que se están definiendo por parte de la Comisión Europea, porque aquí somos 27 estados, y homologar un estándar de seguridad jurídica cuesta, dejamos espacio para que aquellas empresas en previsión a cumplir con esta ley que va a entrar en vigor o que va a haber cambios normativos, hagan un ejercicio de adaptación que pasa muchas veces por una autocertificación, donde ya se cogen los principios fundacionales de esa ley o por dónde va a ir encaminada y ya se empiezan a aplicar. Que luego el día de mañana decidimos que la factura, la comprobación, por ejemplo, tiene que ir con la agencia tributaria mediante un QR o mediante un listado que se englobe en un registro centralizado o no, veremos. Pero por lo menos el tener el listado o el tener ese control para cruzar las facturas, por ejemplo, en este caso con la agencia tributaria, debe estar. Entonces, hacerlo de una forma conforme a lo que se dice en la ley, de forma de autocertificación, es perfectamente válido, correcto y además te diría que es lo lógico y lo proactivo de hacer. Correcto, y además, enlazando con lo que hemos visto en los debates anteriores, es que al final todo está unido. Para establecerte como plataforma privada, un requisito va a ser la 27001, la RGPD y algunas otras cuestiones. La tercera ley que no me gustaría dejarme por el camino es, y esta sí que tiene una certificación oficial de la agencia tributaria, hay un listado de soluciones homologadas por la agencia tributaria en la cual, pues si cogéis las últimas 50, 45 han pasado por nosotros a nivel de auditoría, porque ahí que sí que es obligatoria una auditoría externa, es la de digitalización certificada de facturas. Es decir, la transformación del papel, lo típico que le hago la fotografía a la factura en papel, la recorto, la envío, la transformo en PDF, le meto 4 metadatos, lo firmo electrónicamente, le creo un registro del artículo 62 de los campos del libro del IVA, hago un cierre de periodo, invito a Enrique y le dejo la palabra porque ellos están trabajando con nosotros para estar en ese listado. Quería preguntaros, ¿cómo lleváis los desarrollos? ¿Por qué os habéis embarcado? ¿Qué ventajas pensáis que podéis tener por tener esa certificación oficial de la agencia tributaria? Y bueno, un poco contarnos vuestra experiencia. Sí, a ver, voy a empezar un poco por las ventajas. Cuando nosotros valoramos, bueno, lo primero es decir que efectivamente estamos colaborando contigo, que tal y como dice Luis, esa lista de empresas homologadas, pude comprobar que efectivamente eran o habían sido en su día clientes de Luis, lo cual también a nosotros nos dio una seguridad a la hora de abordar el desarrollo y este tema tan delicado en el sentido de que tienes que cumplir esas especificaciones porque es un tema legal. El abordarlo sobre todo era pues un poco para dar, bueno, yo diría por dos vertientes, un poco para dar ese plus que tú le das al cliente de forma que si él es capaz de certificar de que si él es capaz de almacenar esas facturas de una forma legal, ya les estás dando un valor añadido porque ya puede eliminar el papel, ¿vale? Entonces, todo este tema de archivadores y de todo este tipo de cosas, pues ya se lo podría quitar, que no deja de ser ya por sí mismo una ventaja. Otro tema sería la seguridad que le da al cliente de que está trabajando con una herramienta, con unas medidas de seguridad muy fuertes. Y por último, pues bueno, nosotros parte de esta necesidad la estábamos cubriendo también a raíz de integraciones con terceros y bueno, pues esto es una forma también de controlar nosotros el desarrollo y también desde el punto de vista comercial nos permite ser más competitivos en el mercado.
En cuanto a la solución, la tenemos ya muy avanzada. Bueno, yo sé que tengo también, como comentaba antes, tenemos un partner por aquí. Lo normal es que ya se trata un poco del desarrollo, está prácticamente acabado. Ahora esto es un proceso, que ya nos explicó Luis perfectamente en qué consistía, que tiene sus plazos, pero una vez ya nos den el ok desde la agencia, creo que es la agencia tributaria, Sí. pues ya lo liberaremos. No se debería de ir más de 3 o 4 meses. Sí, la digitalización certificada yo creo que tiene una ventaja y es que te homologas una vez y ya no tienes que volver a homologarte, a no ser que cambies la tecnología o los procesos, con lo cual es fenomenal. No tiene coste añadido porque la agencia tributaria no te va a cobrar. Ahora hablaremos de alguna otra que sí que nos cobran. Y con lo cual, y además es muy importante, así como en la ley antifraude supervisamos 230 controles del RP ahora, por ejemplo, en la digitalización yo siempre digo, es una auditoría de mínimos. Tienes 8 controles, cumple esos 8 y tendrás la homologación. Con Lucas quería hablar de la... A ver, vamos ya a 3, ¿no? La cuarta. Sí, si me permite, Luis, a ver, nosotros, efectivamente, tal y como dice Luis, esto no tiene nada que ver con lo que es... La complejidad es mucho menor y nosotros el abordarlo con las directrices bien claras nos ha sido relativamente sencillo. Son 8 pasos. Me gustaría hablar de la cuarta ley primero contigo, Lucas, porque tiene tiene un enlace con la quinta, no ley, sino Reglamento Europeo de Identidad Electrónica EIDAS, ¿no? La cuarta ley, que lo has un poco nombrado antes, es la que está llegando, pero le están poniendo freno. Esta semana salió un informe negativo, que es la de Registro Horario de Trabajadores, ¿no? El Registro Horario de Trabajadores es una ley que va acompañada de otras medidas, que se está frenando, pero va a llegar. Antes de darte paso, sí que quiero decir una cosa. Nosotros en controlhorario.es lideramos este tema, llevamos muchas empresas supervisadas. Yo, más allá de la propia ley, lo que le digo a mis clientes, más allá de la propia ley, si llega o no llega, y ellos lo saben, hay un tema de, oye, mi software garantiza, como decía también Lucas antes, la trazabilidad del registro horario, garantizamos un journey de las operaciones de registro horario, garantizo la integridad de esa información, el timestamping, la identidad electrónica, que era un poco hacia donde quería ir con Lucas, ¿no? Esta nueva ley de registro horario, que lo hemos hablado antes un poquito, y para mí es uno de los temas que más me preocupan, y es la identidad electrónica. Luego hablaremos de otra ley, pero que también es muy importante la identidad electrónica. Cuando alguien quiere garantizar la identidad electrónica, Lucas, ya sea registro horario, vamos a ir un poquito a hablar también de registro horario, pero de otras operaciones, EIDAS nos establece varios niveles, ¿no? Pero, ¿cómo podemos garantizar que quien hace la operación es quien es? ¿Qué nos dice el reglamento europeo? ¿O cómo podemos explicarle a las empresas de desarrollo al menos unas pautas para que luego hablen contigo y tú ya termines de profundizar en el tema? ¿Cómo garantizamos que el trabajador es quien es el que está haciendo el registro horario en este caso? Vale, y voy a hacer así como un poco de tutus revolutum, por así decirlo, hablando de las dos, ¿no? De EIDAS y del registro horario, por así decirlo, ¿no? Al final, todo está evolucionando a un plano digital que trae beneficios, ya sea el registro horario, la facturación electrónica, la firma electrónica. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde los modelos de negocios son interterritoriales y se necesita hacer negocios jurídicos, algunos onerosos, otros no, pero hay un montón de trámites que hacer. Entonces, para hacer estos trámites, ya sea firmar un documento o validar tu identidad de cara a hacer a un servicio o a un puesto laboral, necesitamos identificadores sólidos. Por lo tanto, el cómo registrar la identidad va a pasar por plataformas o por sistemas homologados que permitan acreditar que una persona es quien dice ser. Entonces, aquí entran en concepto varias cosas. Por ejemplo, en el tema de la firma, el EIDAS, el Reglamento de Firma Digital Europeo, habla de diferentes niveles de firma, ¿vale? Tenemos la firma simple, la firma avanzada y la firma cualificada. ¿Cuál es la grande diferencia entre las tres? La firma simple es, imaginaros el dispositivo en una tienda que tú firmas con un garabato y el típico bolígrafo. Eso tiene un nivel de seguridad no cuestionable per se, pero es menos fuerte o menos seguro que lo que serían las otras dos. ¿Por qué? Porque la firma avanzada te pide que haya un identificador que acredite quién es esa persona asociado a una clave privada. Esto técnicamente traducido significa que yo necesito aportar ya sea un DNI en formato físico o digital y un sistema probatorio que acredite que esa persona propietaria de ese identificador, ese DNI, firma con una clave privada y que se puede ligar. También hay otros mecanismos como pueden ser los biométricos, huellas digitales, declaraciones de vídeo, de audio, etcétera, etcétera,
que acrediten que esa persona no solo es quien dice ser, sino que además tenga acompañado una especie de registro probatorio, ya sea por biometría o por otro token digital, como puede ser un DNI electrónico, por ejemplo, para acreditar que esa persona es la quien es. Y luego, por otra parte, tendríamos el nivel más alto, que se llama firma cualificada, que aquí es donde se integran elementos, pues por ejemplo, el de la Fábrica Nacional de la Moneda de Timbre o el DNI electrónico cuando utilizas autofirma, que están prestados por proveedores certificados, en este caso la Fábrica Nacional de la Moneda de Timbre, pues está homologada en España y demás. Hay un registro donde esos proveedores están certificados para ser organismos de confianza de certificación de firme que permiten acreditar en un proceso mucho más sólido que los dos anteriores que esas personas efectivamente son quien dicen son y que aparte tienen pues una serie de identificadores asociados. Entonces, estos niveles de firmas se pueden utilizar porque el reglamento lo que te dice es que una firma no tiene por qué ser no válida simplemente por ser electrónica y que no se puede rechazar, pero dependiendo del negocio jurídico que vayamos a elaborar, conviene utilizar unas u otras. Normalmente, para trámites con la administración pública o para trámites de firma de contratos administrativos, etcétera, etcétera, te valen tanto firma simple como avanzada. Yo sugiero la avanzada porque tiene un identificador y luego a nivel probatorio en un juicio va a ser mucho más fácil impugnar. Y respecto a si utilizar firma avanzada o firma cualificada, que son los dos niveles más altos de protección, depende. Quizás para algún negocio jurídico, que eso va a depender de la normativa local, por ejemplo, temas que vayan a escribirse en el registro de la propiedad, temas notariales, etcétera, etcétera. Ahí sí que necesitamos per se la firma cualificada, pero porque la normativa del país te pide que utilices una firma que esté emitida por un proveedor de confianza. Entonces, en este totum revolutum que mencionaba al principio, lo importante es ser capaz de acreditar quién eres en función de la necesidad del negocio jurídico que tengas que ser. Y para eso tienes que hacerlo con los mecanismos oficiales. En el caso del control horario, pues todo este tipo de iniciativas y todo este tipo de auditorías que vosotros estáis llevando a cabo permiten dotar de una validez jurídica suficiente para sustituir o para complementar la finalidad que se te pide, que es que el trabajador tenga una identidad asociada y que se pueda verificar que hace horas extras o no hace horas extras, que lleva su puesto de trabajo, que es quien dice ser, que ficha como debe fichar y que estamos ante lo que persigue la ley, que es controlar la disposición laboral. Correcto. Realmente has nombrado varias cuestiones muy interesantes porque el eIDAS, el Reglamento Europeo de, sí, efectivamente, de servicios de confianza, ¿no? Establece la parte de identidad electrónica, que era un poco lo que estábamos hablando ahora. Nos hemos metido también a hablar de la firma electrónica de documentos, que ahora hablaremos con el RPA ahora, con Enrique, responsable de producto de RPA ahora. También, claro, al final, estos servicios de confianza en España pueden ser de dos tipos, ¿no? Como sabemos, servicios de confianza cualificados o no cualificados, ¿no? Y pueden ser desde entrega certificada y otras cuestiones que nosotros también llevamos. Yo te quería preguntar, Enrique, porque antes lo hablábamos, al final, si tú quieres un servicio de firma remota de documentos, ¿no? Nosotros hacemos auditoría de soluciones, bueno, la típica que firmo con el dedo, ¿no? O, por ejemplo, la entrega de un albarán o de un paquete. Cuando nos llega a casa un paquete, a lo mejor te piden el DNI y ya está, y estaría dentro de lo que sería a lo mejor más la firma simple. Antes de darte paso, es verdad lo que ha dicho también Lucas, bueno, es verdad todo, pero que es importante, como algún cliente nuestro que nos decía que están desarrollando una solución y estamos supervisando con las normas ETSI, la 319-401 y alguna otra, la firma remota, la diferencia entre simple y avanzada, más allá también de las cuestiones técnicas, por supuesto, yo me he apuntado aquí una parte de usabilidad, ¿no? Es decir, que luego hablaremos de otra ley que la parte de usabilidad es muy importante. A lo mejor se elige la avanzada también frente a la cualificada por usabilidad, ¿no? Porque independientemente de dónde esté, independientemente si estoy en un teléfono o en una tablet o en un ordenador que no es mío, por usabilidad es más fácil aplicar una firma avanzada, pero hay que tener en cuenta que desde el punto de vista legal, y volvemos otra vez, yo siempre acabo en el juicio, ¿no? Si acabamos en un juicio o tenemos un problema legal con un cliente, con un proveedor, con una tercera parte, la firma simple puede tener poco valor probatorio. Si yo me pongo muy pesado en el sentido de ese producto nunca me lo habéis entregado, a lo mejor con una firma simple tengo serios problemas para determinarlo. Eso en el plano legal, tú, Lucas, lo sabes muchísimo más que yo. Tengo dificultades para ese nivel probatorio, ¿no? Mientras que la avanzada, pues ya al juez le puede dar una serie de evidencias electrónicas que garanticen
¿no? Esto. Ahora me dejo la parte del onboarding, que es muy importante, para la otra ley que luego hablaremos. Yo quería preguntarte, que es la otra faceta, ¿no? Una empresa de desarrollo puede tener dos puntos para solventar esto, ¿no? Oye, si yo quiero firma de contratos, ahora hablaremos del tema de albaranes, de entrega de albaranes, o mejor dicho, el tema de la ley de movilidad sostenible, que es otra muy avanzado. Tengo dos opciones. O yo me lo cocino, me lo desarrollo yo como empresa de desarrollo, como están aquí conectados y van a ver posteriormente el vídeo, o bien a lo mejor opto por un proveedor de confianza que ya está establecido. O sea, no invento la rueda, básicamente. Vosotros en este nivel, por ejemplo, en el tema de la movilidad, vamos a meternos en la quinta ley, la movilidad, la de movilidad sostenible. ¿Cómo estáis afrontando la movilidad sostenible desde vuestro RP y si lo habéis desarrollado vosotros toda la parte de firma remota de documentos o os apoyáis en un panel externo? Nos vamos a apoyar, en este caso nos vamos a apoyar de momento, porque nosotros somos de meternos en muchas guerras, nos vamos a apoyar en un panel externo. El motivo es un poco tema de plazos, ¿vale? Esta ley se publicó, la Ley de Movilidad Sostenible, lo que viene a decir más o menos es que para ciertos supuestos el documento de control del transporte de la mercancía tiene que ser digital, obligatoriamente. Entonces, esta ley salió el 3 de diciembre, también pilló un poco con el tema del aplazamiento de Verifactu y pasó un poco más desapercibida que lo que era Verifactu, que bueno, pues en redes y tal tuvo mucho seguimiento. Pero al final está puesto para 5 de octubre, entonces, estando en las fechas que están, hemos optado de momento por hacer una integración con expertos, ¿vale? Porque efectivamente no es tan sencillo como generar un PDF y enviárselo por mail a quien sea. Esto tiene una serie de medidas de seguridad, luego hay un tema de custodia de esos documentos, que hay que asegurar esa custodia de esos documentos durante el periodo que me marca la ley, una serie de normativa europea para el tema de las firmas, que seguro que vosotros conocéis mucho mejor que yo, y entonces hemos optado por hacer una integración con gente experta en todo este tema. Aunque no descartamos en un futuro, pues, colaborar contigo, Luis, y ver un poco de qué forma lo podemos plantear, ¿eh? Sí. Lo que hacen muchas empresas que llegan a nosotros, en legalauditors.es lo podéis ver, temas de IDAS, lo que hacen muchas empresas es que primero se establecen como proveedor de confianza no cualificado, es decir, oye, yo soy proveedor de confianza no cualificado en firma remota de documentos con firma avanzada. Esto significa que no tengo que pasar, de momento, significa que no tengo que pasar por una tercera entidad certificadora, de manera que yo presento un informe, en este caso el nuestro, presento un informe de cumplimiento. Ahora somos una empresa, firma remota, tenemos más de 170 controles que revisamos. Como ha dicho Enrique, claro, y Lucas antes, trazabilidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad, RGPD, accesibilidad, porque para ser proveedor de confianza también tienes que tener un nivel AA de accesibilidad, pues aquellas personas que no ven bien o que tienen algunas dificultades. Es complejo, pero bueno, una vez estás en el listado, aunque sea no confianza, pues ya tienes un nivel alcanzado, ¿no? En este caso, no sé si nos puedes ayudar, Lucas, porque está llegando ya EIDAS 2, con toda la parte del wallet, de la cartera de identidad y atributos. A las empresas de desarrollo que quieran utilizar, por ejemplo, porque no hemos entrado en el tema de los repositorios de certificados electrónicos y claves, en principio prohibidos por la normativa española, almacenar y utilizar a no ser que esté bajo el control total del propietario del certificado electrónico. ¿Cómo a estas empresas de desarrollo, pues que, por ejemplo, entregan albaranes de mercancía o van a firmar documentos, por ejemplo, de recursos humanos, que hablábamos antes con Raúl de Écija, ¿cómo nos cambia un poco EIDAS 2 o qué ventajas les puede dar a las empresas de desarrollo? ¿Qué opinas un poquito? Pues mira, el paso de IDAS 1 a IDAS 2 es como el hermano pequeño y el hermano mayor, por así decirlo. El IDAS 1 empieza a introducir el concepto de firma electrónica, la necesidad de interoperabilidad, la necesidad de tener una confianza y una capacidad jurídica de que lo que firmes, que antes se hacía de forma manuscrito, tenga la misma validez legal. El IDAS 2 es la evolución de todo esto y se afronta de una manera foral a nivel de Unión Europea. Se está planteando un proyecto que se llama el European Wallet, que es un poco la cartera digital donde lo que se busca con esto es conseguir un repositorio de firmas
que la gente pueda utilizar para firmar sus contratos a nivel Unión Europea, que haya una perfecta homologación, que no exista ningún tipo de duda jurídica sobre la validez de los documentos o no. Y es un poco la evolución de todo lo que se ha introducido previamente con el eIDAS 1. ¿Qué es importante aquí? Desarrollar, no desarrollar, involucrarte, integrarte con terceros, ser un prestador de servicios de confianza cualificado o no, afrontar toda esta interoperabilidad en diferentes marcos normativos. Yo creo que lo interesante para el proveedor de servicios o para las empresas que utilicen este tipo de firma es plantearse qué tipo de negocio jurídico estoy haciendo, cuál es mi situación actual, qué tipo de necesidad tengo y si esa necesidad la puedo solventar con un proveedor tercero, como por ejemplo el caso de nuestro compañero, asociarse con un proveedor tercero que tenga los requisitos técnicos necesarios para operar. Es decir, si mi estándar es una firma avanzada, voy a buscar una persona que sea seria, que me facilite operar en un entorno con una firma avanzada sólida según lo pide la ley. Si por el contrario me quiero convertir yo en proveedor cualificado, voy a tener que asumir un montón de carga regulatoria, o bien podré colaborar con un proveedor cualificado para ejercer todo este tema digital. Lo que sí os puedo decir es que independientemente del cauce que decidáis seguir, ya sea con proveedor de terceros, ya sea utilizando firma avanzada o cualificada, es que esto está en evolución, que hay un proyecto europeo muy fuerte de interoperabilidad, no solo para tema de documentos, sino como habías mencionado tú antes con el tema del espacio europeo de datos, etcétera, etcétera. Y que esto viene para quedarse, porque realmente nos va a hacer competitivos, somos una potencia de 27 países en la Unión Europea, necesitamos trabajar de forma conjunta y también necesitamos que los empresarios que deciden trasladar su modelo de negocio en Europa o fuera de la Unión Europea tengan facilidad para operar y que no haya carga normativa por separado. No puede ser que en Italia tenga un sistema, que me acepten una cosa, que en Francia sea otro diferente, que en Portugal sea lo contrario. Tenemos una normativa común que nos permita trabajar en un entorno seguro y tener muy claro si la firma avanzada funciona, operar con un mismo proveedor dentro de la Unión Europea, si necesito un proveedor cualificado, lo mismo, y si por el contrario quiero hacer otro tipo de negocios jurídicos que no lo necesito, no lo necesitaré, pero esos estándares claros tienen que estar. Y sobre todo para las empresas desarrolladoras, que es lo que me decías tú, Luis, es interesante que cualquier modelo de negocio, software que desarrolléis, lo contempléis teniendo en cuenta este tipo de leyes que estamos mencionando, ¿no? Que va a haber que tener un control de las facturas digitales entre modelos de negocio B2B, que la gente te va a pedir que firmes electrónicamente y que entonces tendrás que elegir con qué proveedor trabajas, que esto va para quedarse y que Europa quiere eso. Sí, la verdad es que eIDAS 2 efectivamente es la evolución y, bueno, la elección de si te quieres establecer como proveedor de confianza para firma remota, entrega certificada de documentos, yo creo que es estratégica. Es decir, oye, me interesa, por ejemplo, en el plano de recursos humanos, quiero que los documentos que yo envío a mis trabajadores no salgan de mis plataformas, o sí, no tengo problema de que vayan a una plataforma de confianza y vuelvan. Es un tema, al final, ya estratégico. Otra de las leyes que no nos podemos ir sin nombrar y tiene unas implicaciones gigantescas en todo lo que hemos hablado hoy, en todo prácticamente, y no es tan conocida porque no es obligatoria, así como si para ser proveedor de confianza es obligatorio que pases por una homologación y por una certificación si es cualificada, la digitalización lo mismo, aunque y luego está la ley antifraude, ley de crece y registro horario, que de alguna manera sí que tienes unas normativas que cumplir. La receta médica privada electrónica, la organización médico-colegial, lo he dicho de otra manera muy fácil. Si tú haces un software que gestiona recetas médicas en el sector privado, te aplica, ya sea para clínicas privadas, médicas, odontólogas o podólogos, todos ellos tienen un marco legal que se llama homologación de receta médica privada electrónica. ¿Por qué la cito? Porque sí que tenemos algunos, bueno, primero porque somos el principal auditor de receta médica privada electrónica de España. Muchísimos y varios hospitales trabajan con nosotros para homologar su solución. La segunda cuestión por qué la cito es porque si alguna vez queréis ver un poco la complejidad o tenéis software, ¿por qué no? Tenemos software aquí conectado que trabaja en el sector médico privado. Claro, aquí aplica todo. O sea, porque si hablamos de RGPD, estamos en el nivel más alto. Hay enfermedades, tratamientos, niños, todo lo que se te ocurra está en esa base de datos. Si hablamos de onboarding, que es un proceso que ahora lo quiero comentar, porque el onboarding
es el punto de partida de muchas leyes de identidad electrónica, ahora lo comentamos, incluyendo SEPLAC, que es otra de las leyes que ahora vamos a hablar un poquito también, videoidentificación por SEPLAC, o sea, ya hablamos de esto. Claro, también la firma electrónica, porque las recetas electrónicas se firman electrónicamente. En la receta médica privada también hay mecanismos de custodia, también hay mecanismos de confidencialidad, RGPD. Estamos hablando de mecanismos de disponibilidad. Ante una inspección, las recetas tienen que conservarse. También está el periodo de retención de las recetas, que son X años, no voy a tratarlo ahora, a no ser que haya un conflicto legal con esa receta que se tiene que aumentar el plazo. Esto ahora hablaremos con Lucas de los plazos, ¿no? Entonces, la receta médica privada es otra de las leyes que os aplica, que algunos lo desconocen. Es que nos ha pasado que no es muy conocida, la Organización Médico Colegial de España la está fomentando. Hay rumores de que esta homologación se va a hacer obligatoria, a día de hoy no lo es. Tú puedes vender un software para una clínica privada, para un dentista, sin que esté homologado, pero hay rumores de que se va a establecer como paradigma obligatorio, sobre todo también por los espacios médicos de datos europeos, ¿no? Y otras cuestiones. Entonces, si tú obtienes esa homologación, apareces en el listado de soluciones homologadas de receta médica privada electrónica. Una de las cuestiones importantes que tenéis que saber si tenéis software de receta médica, yo pienso que es un sector interesante, también estratégico, si deseáis abrir una línea de negocio por ahí, los que no la tengáis, es que la receta que se crea en una clínica privada, a los pocos segundos ya la tiene la farmacia a través de una cosa que se llama Nodofarma. Esto es un avance enorme porque, claro, en el momento salgo de mi clínica privada, la farmacia ya tiene mi receta privada, que hasta ahora me dan un papel firmado. ¿Esto qué hace? Reduce mucho tema de fraude. Hay un tema de fraude, ¿no? Por ejemplo, de estupefacientes. Hay un tema de fraude por recetas de estupefacientes, un tema que es una medalla, es un sello que a vuestro software os lo puede dar. Y yo quería hablar del tema del onboarding, ¿no? Porque hemos tenido suplantación de identidad de médicos, lo hemos tenido. No porque la homologación estuviera mal, sino porque han conseguido hackearlo, se le han saltado la ciberseguridad, la han conseguido, a veces con integraciones single sign-on, etc. El proceso de onboarding es un proceso que no solamente se da en el software de receta médica. ¿Qué es el proceso de onboarding? Como muchos ya sabréis. ¿Cómo entra el usuario a utilizar mi aplicación? ¿Cómo le identifico? ¿Cómo le doy de alta? ¿Cómo hago el aprovisionamiento del usuario y contraseña y del 2FA? ¿Cómo hago la autenticación? Estos procesos de onboarding, Lucas lo sabe y lo hemos hablado antes, claro, si no garantizamos, por ejemplo, biometría, ¿no? También puede ser un tema de autenticación mediante biometría, pero en el onboarding hay pasos previos, es decir, ¿cómo sé yo, que ese médico, ese usuario, imagínate una solución SaaS, ¿no? Una solución en la web, donde yo como médico me doy de alta. Ya, pero yo no puedo empezar a hacer recetas médicas a no ser que tú, proveedor de software, garantices, eso es lo que dice la homologación, garantices que yo soy el médico que soy, que estoy colegiado, además que estoy habilitado, hay unos servicios web de habilitación del colegiado, yo no puedo suplantar la identidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto también es extrapolable a otras herramientas, porque si yo quiero garantizar, lo hemos hablado antes, la identidad del control horario del trabajador, o quiero garantizar que el camarero que hace la factura del TPV es quien es, esto pasa por una serie de medidas de identidad, ¿no? Que están muchas de ellas explicadas en el NS, ¿no? El Escáner Nacional de Seguridad. No sé vosotros, Lucas, en vuestras herramientas, en los proyectos que tú lideras la parte como jefe de LegalTech, ¿cómo estáis garantizando o cómo trabajáis o cómo podrías ayudar a nuestros oyentes en temas de identidad electrónica? ¿Cómo garantizar que la persona es quien es? Yo iría a colaborar sobre todo con software homologados, en caso que no vayamos a desarrollarlo desde el principio. Si vamos a desarrollarlo desde el principio, en temas médicos, en concreto en esto que me pones a colación de tema médico, considero que tienes que homologarte o cumplir todos los requisitos que hay a nivel de homologación. Y si no, trabajar con software homologados. ¿Por qué? Precisamente, reitero lo dicho anteriormente, ¿no? Estamos en la Unión Europea avanzando hacia un proyecto común normativo sin trabas. El tema médico es un tema sensible, como bien apuntabas, Luis, una receta electrónica tiene un montón de cosas. Al final
vas a generar pasando que generes la receta por un software homologado. Vas a tener que involucrar todos los datos necesarios, es decir, datos del paciente, del medicamento, la dosis, la duración, etcétera. Tienes que garantizar que tiene validez legal, es decir, que la misma fuerza legal que tendría una receta en papel esté reconocida por normativa española y europea sobre validez electrónica. Y eso pasa también sobre la prescripción, cómo se va a dispensar, etcétera, etcétera. Tiene que tener requisitos de seguridad porque se tiene que verificar que efectivamente esa persona que te está recetando la receta es un médico habilitado para ejercer, que no tiene ningún tipo de incompatibilidad, que no ha sido condenado, que puede ejercer en activo, bueno, que es un médico que te va a recetar exactamente con una base probada, colegiada, de buen hacer profesional, que tú tienes que tener este tipo de receta para que te la puedan dispensar. Porque luego las farmacias tendrán que, o bien mediante un código QR o un número de receta contrastado con un registro oficial, esa receta es buena, que el médico que aparece ahí, que el paciente que aparece ahí son reales y que entonces te va a dar la dosis o la prescripción de medicamento que se necesite, porque efectivamente puede haber mucho problema con tema de narcóticos, con tema de estupefacientes, con tema de medicamentos que tienen malos usos, y es un problema ya no solo de seguridad, sino de salud pública, porque realmente estamos hablando de salud. Entonces, bueno, es un ecosistema complejo. Mi consejo aquí es seguir los protocolos de la Unión Europea. Si vas a meterte en la línea del negocio farmacéutico, homologarte como prestador, y si no, si tu tipo de línea de negocio es apoyar procesos o hacer otro tipo de interacción para fomentar el campo de la medicina y de la receta electrónica, trabajar con prestadores homologados que te vayan a garantizar que tanto el paciente como el médico que receta y la farmacia que te la va a dispensar están en condiciones de seguridad y que podemos verificar todo, tanto la excelencia profesional como la identidad del paciente, como que el establecimiento que te vende el medicamento y que ese medicamento que llega al establecimiento es el que es, sean coherentes, conformes a la ley y sin ningún tipo de confusión, porque al final estamos hablando de tema salud, que es una normativa armonizada y que es un tema de inquietud social y que realmente, pues bueno, los medicamentos son esenciales para la vida del día a día, ¿no? Correcto, tú lo has nombrado ahora, el tema, yo estaba centrándome en el tema del médico, pero es verdad que el tema del paciente pasa lo mismo. Es decir, si yo le voy a hacer telemedicina, pero no hace falta telemedicina. Imaginémonos que tengo un software y he desarrollado un software para mis trabajadores para que firmen la prevención de riesgos laborales, me firmen el contrato laboral o el precontrato, me firmen las condiciones laborales, las políticas de seguridad de la empresa. Yo creo que es transversal a todas las leyes garantizar, sobre todo la pregunta de cómo voy a demostrar si en el futuro esa persona dice, puede decir varias cosas, y esto enlaza con EIDAS, ¿no? Que lo hemos hablado antes. Yo no fui el que firmó eso es una pregunta muy importante, ahora hablamos con Enrique. Segunda, no es que yo no fui, yo no firmé eso, yo firmé otra cosa, con lo cual estamos hablando de la cadena de custodia del documento. Todo esto de EIDA, la norma SETSI, te trabaja en estos temas, ¿no? Pero a lo mejor no hace falta irse, no estamos hablando de cosas punteras. Hace poco, en un restaurante que hicimos un peritaje nosotros, pues simplemente se quería demostrar que el jefe de los camareros se estaba defraudando durante varios años borrando tickets, ¿no? Pues yo te quería preguntar a ti, Enrique, que supongo que con 3.000 instalaciones habréis tenido a lo mejor, primero, si habéis tenido algún problema o reclamación por temas de identidad electrónica o de, oye, tengo unos trabajadores que dicen que no han hecho esto, ¿cómo lo podemos demostrar? Y, por otro lado, ¿cómo estáis trabajando esto, ¿no? El tema de si tenéis medidas de identidad, de integridad o ofrecéis... ¿Cómo lleváis esto en Aura? A ver, casos, no puedo dar detalles, pero claro. sí que hemos tenido algún caso de, pues un poco lo que has comentado, de trabajadores que de alguna forma habían estado quedándose dinero de la empresa y entonces hemos tenido que intervenir en algún juicio en ese sentido un poco para enseñar un poco los movimientos que habían habido en el ERP, los cuadros de caja, porque nosotros también tenemos soluciones de TPV y todo ese tipo de cosas. Esto fue hace unos años, que todo este tema de identidad digital quizá no estaba tan en boga, pero pues indudablemente esto nos habría venido, afortunadamente, el juicio
bueno, afortunadamente o desafortunadamente para el trabajador que lo había hecho, la empresa en este caso tenía razón. Pero bueno, todo este tema es un tema delicado y que desde un punto de vista del fabricante del software, pues puede ayudar a la tranquilidad y a establecer todas esas medidas de seguridad para, oye, estar tranquilo que cuando ocurren todo este tipo de cosas, el software, por una parte, cumple con lo que tiene que cumplir y, de alguna manera, somos capaces de dar esa seguridad al empresario que contrata nuestro software para cuando ocurren este tipo de cosas. ¿Vale? Es importante. Por otro lado, nosotros, aparte de lo que es la solución ERP, tenemos una solución de un framework de desarrollo, pues bueno, todo este tipo de medidas de seguridad, del single sign-on que has comentado tú antes, de esa doble autentificación, del mensaje que te llega con el código para poder autentificarse, pues son medidas de seguridad que nosotros hemos tenido que ir implementando sí o sí, porque hoy en día todo este tema del fraude y de suplantación de identidad, pues ocurre. También nos ha ocurrido en clientes nuestros que han recibido una factura, bueno, el típico caso de reciben un PDF, lo interceptan el PDF con la factura y le cambian la cuenta bancaria en el esto y nuestro cliente ha acabado, no sé si, creo que era una factura emitida desde nuestro sistema. Claro, que aquí simplemente lo que habían hecho era generar el PDF, enviarlo y en el servidor de correo electrónico se le habían interceptado y habían cambiado los datos de pago. Pues bueno, pues todo ese tipo de cosas, claro, son muy importantes y hay que garantizarlo porque además la seguridad, todas estas nuevas tecnologías nos permiten garantizarlo. ¿Vale? Hay que hacerlo, vamos. El tema Perdón, Luis, que no, por poner porque me parece prioritario y no es frase vende humos, por así decirlo. Es frase real, es decir, esto ocurre. Cuando esto ocurre, pasa y tiene relevancia. Es decir, optar por herramientas, ya sea como ahora o cualquier ERP serio, bien auditado, no porque tengamos aquí a un auditorio, una persona que tiene un software, ¿no? Pero realmente en el día a día, la problemática en la empresa es infinita. Y tener un software bien auditado, con controles de seguridad y que funciona, te garantiza luego no tener decisiones complicadas o inseguridad jurídica en el sentido de que, efectivamente, si una factura tiene trazabilidad y alguien la modifica, muchas veces pasa con miembros de tu propio equipo. Por ejemplo, tengo franquicias, manejan facturación, los de Valencia muy bien, pero los de Barcelona me ha salido un trabajador rana que está desviando fondos. Bueno, pues el ser capaz de probar, de controlar, de verificar, de trazar toda la información, te ahorra, lo primero, gastos y litigios enormes. Lo segundo, tener un material probatorio que te permite condenar una infracción digital que cada día evoluciona más y que cada día los modelos de ciberdelincuencia, fraude, suplantación de identidad, etcétera, etcétera, evolucionan más. Por lo tanto, tener herramientas cualificadas en el sentido de que funcionan, están auditadas y cumplen con la normativa, se hace por esto. Para combatir el fraude, para combatir la morosidad, para combatir la suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, invertir en un software no solo supone acceder a un mercado europeo de 450 millones de usuarios, que son bastantes clientes, sino, independientemente de tu evolución, ya sea en Europa o en España, tener herramientas que te permitan no solo gestionar mejor tus procesos de negocio, sino también auditar los errores y tener realmente una responsabilidad sobre aquellas personas que cometen un delito, roban o lo que sea, porque realmente estás auditando y trazando lo que pasa en tu casa. Y saber qué pasa dentro de tu casa es prioritario si quieres solucionar el eventual problema que pueda surgir, por así decirlo. Muy bien. Nos dejamos otras leyes, la verdad, no vamos a poder, no da tiempo hoy, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres desarrollar una pasarela de pago, ¿no? O quieres guardar números de tarjetas, te aplican otras leyes muy importantes, no puedes guardar números de tarjetas libremente. También alguna otra, por ejemplo, si tú quieres desarrollar un slot de apuestas online, de juegos online, también tienes tu propia normativa, no solamente en materia de seguridad, sino que es la que hemos auditado nosotros, por ejemplo, Triple Cherry, ¿no? Saludo desde aquí, cliente nuestro, sino también pues temas de aleatoriedad en apuestas, todo esto está homologado. Pero antes de irnos, sí que me gustaría no dejar de hablar del tema de la videoidentificación, porque cada día más las empresas de desarrollo que están conectadas, algunas que hablan directamente con nosotros o que nos mandan consultas, pues dicen, no, es que yo quiero identificar al usuario, ya sea médico, paciente, trabajador, lo que sea, por videoidentificación, ¿no? Entonces, a nivel de videoidentificación hay dos leyes principales, por así directamente aplicables.
Una de las CCN STIC, que nos habla de videoidentificación, obviamente atendida, desatendida, etcétera, y SEBLAC, videoidentificación por SEBLAC, que viene del sector financiero, ¿no? Te quería hacer una pregunta, Enrique. ¿Vosotros utilizáis algún tema de videoidentificación en vuestras soluciones o en principio no habéis tenido la realidad necesidad? que todavía no hemos Vale, tenido necesidad. no pasa nada porque además mucha gente huye de la videoidentificación. ¿Vosotros, Lucas, os habéis enfrentado a algún tema de videoidentificación? ¿Puedes dar alguna recomendación? Nosotros utilizamos una videoidentificación como, entre otras cosas, como soporte de valor probatorio en la firma avanzada. Es decir, Muy bien. recopilamos una identificación, una firma electrónica simple, la potenciamos con algunas medidas de seguridad adicionales para subir la avanzada, recopilamos información biométrica por la huella del móvil y aparte recopilamos o pedimos a los usuarios que para mayor carga probatoria en un juzgado o para seguridad de aquel firmante, cuando van a firmar un contrato, lean una pequeña declaración de unos 15-30 segundos donde se dice: yo, Luis Vilanova, voy a firmar el contrato pacto de socios con la empresa Dada, y lo recopilamos. Y únicamente lo hacemos para aumentar, por así decirlo, un poco más el tema de la identificación para la firma avanzada. Para eso lo utilizamos. En esto que comentas, sí que hay bastante jaleo, hay algún proyecto, hay uno que me gusta a mí que se llama El Gemelo Digital, que lo quieren hacer como para hacer avatares de videoidentificación, tema de sanitario y tal y cual. Hay algunas propuestas por el sector salud, pero salvo eso que te comento, la firma avanzada, no lo estamos utilizando. Vendrá, probablemente habrá que abordarlo. Muy bien. Pues nada, hemos llegado un poco, quedan 4 minutos, 3, es por si hay alguna pregunta. Yo creo que concluimos un poco. Existen leyes que efectivamente me abren el camino obligatoriamente, tengo que cumplir sí o sí para iniciar un proceso de negocio, como la ley antifraude, la tengo que cumplir sí o sí, no hay opción. Hay otras que de momento me ayudan a ser más competitivo, como la receta médica privada electrónica. Hay otras de cumplimiento europeo por las cuales tengo que pasar si quiero utilizar una necesidad. De manera que, bueno, yo creo que Lucas y Enrique nos han dado una visión súper positiva. Podéis contar, por supuesto, con Lucas a nivel de toda la parte legal, Legal Techs, con nosotros como auditores y, por supuesto, la empresa de Aura RP como fabricante de software. Y nada, Daniel, pues estamos terminando el congreso. Damos paso si hubiera alguna pregunta de alguno de los asistentes. Pues nada, sí, podéis darle a Join Stage, podéis hacer alguna pregunta, aprovechar ahora que ya vamos a cerrar, por el chat también. Esperamos unos minutos. Luis, si quieres, puedes anunciar el webinar que hacemos el próximo miércoles, Sí. ¿parece? Hacemos un webinar el próximo miércoles, que estáis ahora RP, por supuesto, tenéis que venir, verticalizado para la ley Crea y Crece. Vamos a desgranar el formato VL, vamos a ver las implicaciones de las plataformas privadas y públicas. Oye, si entráis en legalauditors.es, os inscribís a la newsletter y os mandaremos a todos una invitación para que os conectéis. Antes de si hubiera alguna otra pregunta, se me ha quedado una conclusión también en mente, y es, al final no pasa nada hasta que pasa. Y dirás, hostia, qué barbaridad, qué simple parece, pero es verdad. Es decir, de nuevo me pongo en el juicio. Si no pasa nada, pues no pasa nada. Pero si yo tengo un juicio, como decía antes Lucas, yo necesito evidencias electrónicas. Necesito que mi sistema, como decía un cliente nuestro, sea un búnker. Un búnker, es decir, no basta solo con que refleje las cosas como las refleja, sino yo tendré que demostrar en un juicio muy probablemente, porque me van a poner en duda todo mi sistema informático, yo tendré que demostrar, oye, este sistema es íntegro, tiene controles de medidas de integridad, tiene trazabilidad en todas las operaciones, como decía Lucas, no tiene alterabilidad de documentos firmados, hemos utilizado este sistema de onboarding que garantizaba que esa persona era el trabajador que entró a fichar el registro horario. O sea, al final, todo esto no va solo de cumplir leyes para tener un sello o para poder operar, sino también de, si tengo un problema, poder defenderme en un juicio, ¿no? Me gustaría, eso es importante, Luis, me gustaría también dar la visión también positiva, que es, bueno, la gran oportunidad que todas estas normativas, pues evidentemente generan en los clientes nuevas necesidades y el negocio que todo ello supone.
Sí, Perfecto. yo por mi parte también apoyar un poco lo que dice Enrique. Es decir, yo no tengo mucho contacto con empresas americanas y de fuera de la Unión Europea. No os podéis imaginar la oportunidad y la ventana de negocio que hay. Al final, tanto la normativa de protección de datos como en el reglamento de inteligencia artificial somos pioneros en la Unión Europea. Todas estas entidades grandes, Samsung, Meta, los conceptos geopolíticos que están haciendo fracción a nivel geopolítica mundial, van a traer un negocio de oportunidades en el sentido de que en Europa cuidamos de nuestros ciudadanos, tenemos unos estándares jurídicos de calidad y seguridad de nuestra población altos en servicios electrónicos, en protección de datos, etcétera, etcétera, más allá de lo que hay fuera de otros países. Entonces, todas aquellas empresas que quieren aterrizar en la Unión Europea, ya sea cumpliendo el reglamento de inteligencia artificial, la ley electrónica, etcétera, etcétera, demandan servicios de buenos profesionales. Y qué mejor profesionales que aquellos nativos de la Unión que optan por construir soluciones tecnológicas fuertes, seguras y con buena deontología y privacidad desde el principio. Por lo tanto, hay una línea enorme, mucha demanda de empresas de fuera que no saben cómo hacerlo y que además requieren entrar fuerte y ya, porque es un negocio que se está moviendo mucho, muy cambiante y donde realmente hay negocio y oportunidades. Por lo tanto, fuera de lo negativo de la sobreregulación, por también un poco, en resumen del Congreso, creo que hay una tendencia competitiva muy fuerte a nivel europeo y que estamos bien posicionados para adaptar también necesidades extranjeras y que eso es un beneficio. Cumplir ayuda para diferenciarnos y también para ser competidores. Totalmente. Una nota más, simplemente 2 fechas. Próximo miércoles os llegará en la newsletter si estáis inscritos, si no inscritos, para el tema de la ley Crea y Crece, que esto ya nos cae encima ahora mismo de repente. Y muy importante, el próximo congreso lo daremos a final de abril. Este va a estar muy interesante porque vamos a hablar qué pasa cuando un proyecto informático llega a juicio. Nuestra visión como peritos, vamos a tener muy importantes abogados, litigadores muy expertos en temas de RP ahora, RP SAP. Vamos a tener gente muy importante de desarrollo de aplicaciones que han llegado a juicio, nos van a contar su experiencia, cómo a través de un peritaje o preparando el proyecto, buenos contratos, que Lucas es experto en desarrollo de... Hoy no hemos hablado mucho de los contratos porque es que no nos daba tiempo, pero es fundamental que habléis con gente como Lucas para temas de contratos, para que os proteja al máximo posible. Siempre decimos que los contratos son puertas blindadas. ¿Se puede tumbar la puerta blindada? Sí, pero por lo menos no tengo la puerta abierta literalmente, ¿no? Entonces, ese congreso de final de abril va a ser muy potente. Voy a intentar traer hasta algún juez que nos pueda dar una subvisión, de manera que, bueno, os mandaremos también la comunicación. Nada, muchas gracias, Lucas, por supuesto, por estar colaborando con nosotros. Muchas gracias, Enrique, RP Ahora, líder en el sector, más de 3.000 instalaciones. Y gracias a todos los oyentes. Legalauditos.es, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, un placer.